Yo creo que en una situación como la que estamos hoy en España y en Castilla-La Mancha, donde afortunadamente, aunque todavía nos queda mucho por hacer y todavía nos queda un camino largo por recorrer, estamos saliendo evidentemente de esa crisis tan dura que nos ha azotado durante estos tiempos, hay más que motivos para la esperanza, no porque seamos ilusos, sino porque ya sabemos que el resultado de los esfuerzos están ahí. Fue Isabel García Tejerina quien con Miguel Arias Cañete negoció lo que se llama la PAC, es decir, la Política Agraria Común, es decir, el dinero que viene para nuestros agricultores y nuestros ganaderos a España, 47.000 millones de euros hasta el año 2020 para todo el campo español, de los cuales 5.500 son y llegan a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha en ayudas directas y 1.147 a través del Plan de Desarrollo Rural, que es el plan que tiene que ayudarnos a que nuestro medio rural cada vez sea más pujante y que, además del sector agrario, que por autonomasia es el que más define el medio rural, tenga también otros que ayuden a que nuestro sector y nuestro medio rural sea cada vez más pujante, tenga mayor calidad de vida, tenga más oportunidades y, por lo tanto, se pueda asentar la población al territorio. Nosotros defendemos con mucho orgullo nuestra condición de ser una región eminentemente rural. Nosotros somos una región rural. De hecho, Castilla-La Mancha es la región de toda España que tiene un mayor porcentaje de medio rural, la que más. Esto es muy importante, por lo tanto, para los castellano-manchegos y para nosotros una ministra como la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las ministras con mucho más importantes del Gobierno y por eso yo le agradezco mucho que esté hoy aquí. Últimamente nos ha acompañado ya en 3 ocasiones. La ministra ha estado con nosotros en la apertura de la segunda Cumbre Internacional del Vino, estuvo también con nosotros en el Foro de Jóvenes Agricultores y también en el Foro Internacional de la Mujer Rural. Cada vez que la llamamos está aquí y yo agradezco mucho, ministra, que hayas atendido esta invitación de Promecal. Se ha peleado también dentro de su propia casa, que es el Gobierno de España, para conseguir una rebaja en el impuesto de la renta de las personas físicas para los agricultores, lo cual va a suponer una rebaja en la base imponible de 860 millones de euros, que no es poco. 90 millones de euros para los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha. Por eso digo que sabe estar en el campo y sabe estar en las mesas de negociación, las de fuera y las de dentro. Y esto es muy importante cuando hay otros que hablan, pero no sabemos nunca lo que son capaces de hacer y tampoco es que hayan demostrado mucho. Y se ocupa de lo que tiene que ser el futuro del campo español. Ha hecho programas muy importantes y está realizando el Ministerio programas muy importantes para la incorporación de jóvenes agricultores, de jóvenes a la agricultura y a la ganadería, y también para la incorporación y el reconocimiento de las mujeres en el medio rural y programas importantes para favorecer la creación y la innovación de empresas llevadas por mujeres en el medio rural es también uno de los logros del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina. Leyes tan importantes, por otra parte, como la de la cadena alimentaria o la de las cooperativas, pues dan también fe de que ese desarrollo que está realizando su ministerio es exactamente lo que necesita nuestro sector agrario. En Castilla-La Mancha, ¿qué podemos decir? El 15% de nuestra economía está representada por la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria. Y, por lo tanto, para nosotros cualquier novedad en este ámbito es fundamental. Es fundamental también que nuestro sector agroalimentario y el sector agrario en general haya tirado de la economía. Y hemos tenido este año récord de exportaciones, 5.300 millones, récord de exportaciones. Y lo digo con mucho orgullo porque estamos liderando las exportaciones de toda España. Tenemos que seguir creciendo, no solo en cantidad, sino en calidad de los productos exportados y en el valor de facturación de lo que exportamos, pero estamos trabajando en esa dirección. Hoy se habla mucho de pactos, como saben ustedes, y yo creo que hay un pacto sobre todos que es el más importante, que es el pacto que alguien tiene que tener cuando asume la responsabilidad de gobernar con los ciudadanos que le han entregado su confianza. Este es el pacto al que yo le doy más valor y así considero yo que gobierna el Gobierno de España y, desde luego, así intento gobernar yo
desde mi responsabilidad como presidenta de Castilla-La Mancha. Hoy, esos esfuerzos a los que antes me refería con todos ustedes, sabemos otra vez que empiezan a dar su fruto. Hoy sabemos que el paro ha tenido una bajada muy importante en nuestra tierra, también en España. De los datos de España le dejaré, como es lógico, hablar a nuestra ministra, pero el paro ha descendido en Castilla-La Mancha en 11.213 personas. 11.213 personas. Esto supone una rebaja del desempleo del 9,48% en términos interanuales. Una rebaja que es histórica en Castilla-La Mancha y que nunca antes se había producido. Si a eso se suma también que el incremento en afiliados a la Seguridad Social en términos interanuales, es decir, desde el año pasado, ha sido de 21.511 personas, tenemos que decir que los esfuerzos, el trabajo, los sacrificios y todo aquello que hemos tenido que hacer, que ha sido muy duro y muy costoso, y lo saben también muy bien los representantes del sector agrario que está aquí, pues está empezando a dar su fruto y lo está haciendo de una manera muy importante. Fíjense, por poner un ejemplo, en abril del año 2011, el paro subía en Castilla-La Mancha en un 6,3%. Para ser más exactos, en un 6,29%, en abril del año 2011. En abril del año 2015, el paro baja en Castilla-La Mancha en un 9,48%. Es una diferencia de 15 puntos y es una diferencia que hemos conseguido entre todos los castellano-manchegos y yo, en este sentido, me siento muy satisfecha de ser la presidenta de una región con una gente tan trabajadora, tan esforzada y que sabe bien lo que tenemos que hacer para avanzar. Y lo que se tiene que hacer para avanzar es trabajar cada vez más, seguramente por menos, pero con más ilusión y con más intensidad. Esto lo ha hecho el pueblo de Castilla-La Mancha, lo han hecho los castellano-manchegos, lo hemos hecho entre todos y creo que es extraordinariamente importante. Y si a ello se suma, además, que ha habido un incremento también importantísimo del número de contratos indefinidos, y si a ello se suma, además, el crecimiento tan espectacular de la afiliación a la Seguridad Social, y que en este descenso del paro estamos 5 puntos por encima de la media nacional, cierto es que veníamos de mucho más abajo, pero estamos 5 puntos por encima de la media nacional, yo creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, aunque sabemos que todavía hay mucha gente desempleada y nos queda mucho por hacer, sabemos que estamos caminando en la buena dirección y que escogimos el camino adecuado. Si me permiten, yo quisiera repasar un poco la historia, nuestra historia, la historia de estos ya casi tres últimos años y medio, la historia de este Gobierno y la historia de los españoles y, por supuesto, también la historia de los agricultores, de los ganaderos, de la industria de la alimentación española y la de nuestro medio ambiente. Es una historia de determinación, es decir, de hacer lo que se debe hacer, y de esto sabe muchísimo la presidenta de Castilla-La Mancha. Es una historia de esfuerzo, nada se ha regalado y nada ha sido fácil a lo largo de estos 3 años y medio. Y sin ninguna duda también es una historia de superación, de ir sorteando cada día nuevas dificultades. Pero también es una historia de éxito colectivo, porque es un éxito de todos, y lograrlo ha requerido sinsabores, pero también significa haber vencido la peor crisis a la que los españoles nos hemos tenido que enfrentar en mucho, mucho tiempo. Nuestra historia comienza con un contrato con los ciudadanos, un contrato que contenía, como todos, muchas cláusulas, pero con una esencial, que era sacar a España de la crisis, volver a crecer, volver a crear empleo. Y para lograrlo, lo que ofrecimos desde el Gobierno de la Nación y desde el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal fue mucho trabajo, muchísimo trabajo, poner orden donde no lo había, es decir, en casi todas partes, gestión y eficacia en el uso de los recursos públicos. Insisto en esto, presidenta, eres un ejemplo. La otra parte del contrato, que son los ciudadanos, sabían que habría sacrificio, que nada sería fácil, pero que aún así
se debía avanzar de manera diferente a cómo se venía haciendo hasta el año 2011. Es incuestionable que el primer capítulo de esta historia hay que enlazarlo con el final de la historia ya escrita, historia que no escribimos nosotros, pero que sin ninguna duda condicionaba. Este es el final de la historia que nosotros no escribimos, pero que yo voy a narrar en forma de cifras ilustrativas. El déficit público del 9% en el año 2011, mucho más de lo que esperábamos encontrar, porque se nos anunció de un 6%, y esto significa que tuvieron que pedirse prestados 90.000 millones de euros y que entonces quienes nos tenían que prestar el dinero, como sencillamente no creían en España, no tenían confianza en que lo devolviéramos, nos lo prestaban a un interés del 7%, es decir, por cada 100 euros que nos dejaban los españoles deberíamos trabajar para devolver 107. La caída de la recaudación fue de 70.000 millones de euros y yo creo que todo el mundo puede entender que es mucho más fácil gobernar con 70.000 millones de euros más que sin esos 70.000 millones de euros. La deuda de la sanidad pública era de 16.000 millones de euros, la de la seguridad social por atención a dependencia de 1.000, la deuda al tercer sector, esta parte de la asistencia social de 3.000, 8 millones de facturas pendientes de pagar a 200.000 proveedores en comunidades autónomas y ayuntamientos. Yo creo que todos tenemos en la memoria imágenes que vimos en los telediarios precisamente en esta comunidad, en Castilla-La Mancha. Una deuda que obligó a movilizar más de 41.000 millones de euros a través del plan de pago a proveedores de este Gobierno. Solo en el año 2012 las comunidades autónomas necesitaron 18.000 millones de euros de financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que ya va por 85.000 millones hasta el año 2015. Deudas millonarias en cada ministerio. Daba miedo abrir un cajón y créanme que sé de lo que hablo. En aquella época, de lo que se hablaba, lo que todo el mundo daba por seguro, y cuando digo todo el mundo, expertos, economistas incluidos, era que la crisis en España era una crisis en L, que como Japón tendríamos 10 años de estancamiento, que la economía en España sin ladrillo nunca se recuperaría, que nunca volveríamos a crear empleo si el crecimiento no superaba el 3%. Y en aquella misma época, Mariano Rajoy decía que no había que bajar los brazos, que había que creer en España. Y en aquella época todos, insisto, todos pedían al presidente que pidiera el rescate, pero el presidente no lo hizo. Y hoy comprobamos que no ha habido mejor política social para España que evitar el rescate. Pedirlo habría supuesto miles de despidos, también en el sector público, recortes de pensiones, y baste mirar a nuestros vecinos europeos, algunos de los cuales han tenido que recortar las pensiones en un 20%, bajar los salarios medios en un 30%, incrementar el coste de acceso a los estudios universitarios en un 25% o empezar a cobrar por acudir al médico incluso en urgencias. ¿Y se imaginan qué hubiera sucedido si no hubiera llegado el Partido Popular al Gobierno? Pues es fácil, basta preguntar a griegos, a portugueses, a irlandeses, y nos contarían una historia radicalmente distinta de la que con satisfacción hoy podemos contar aquí. En España las pensiones no solo no se recortaron, tampoco se congelaron, por el contrario, cuando llegamos al Gobierno la pensión media era de 923 euros, hoy la pensión media es de 1.015 y además hay 400.000 pensionistas más. Cuando llegamos al Gobierno se gastaba en pensiones 7.189 millones de euros, hoy cerca de 8.200. Y como muchos otros ejemplos. Hoy hay 884.298, casi 900.000 personas más en España con tarjeta sanitaria que en el año 2011. El presupuesto de becas no ha parado de crecer desde el año 2011. Este año casi 1.500 millones de euros, la cifra más alta que ha habido nunca en España. Detrás de cada decisión que ha tomado este Gobierno siempre han estado las personas y sobre todo aquellas personas que más lo necesitaban. No solamente su hoy, también su mañana. Porque un gobernante tiene dos opciones: la huida hacia adelante, ya pagarán nuestros hijos o nuestros nietos
cosa que además se ha demostrado que ni siquiera está garantizado, porque hemos visto cómo es posible que te dejen de financiar en el corto plazo o que te financien a un coste absolutamente inasumible. O una segunda opción por la que nosotros hemos optado, que es trabajo, gestionar con eficacia, cumplir con los compromisos, también por supuesto con el pago de las deudas y con ello recuperar la confianza que se había perdido en España. Es decir, lo que en Castilla-La Mancha, estoy segura, y en Castilla y León, de donde yo vengo, se conoce como ser persona de fiar. Ser hormiga o ser cigarra, y todos sabemos cómo son las cigarras, muy alegres, cantan, bailan y más, pero todos sabemos también cómo termina la fábula. Así que nosotros decidimos ser hormigas porque no queremos el final de las cigarras para los ciudadanos españoles y todos saben que hemos estado muy cerca. En estos años hemos hecho reformas en muchos ámbitos, en el mercado laboral, en el sistema financiero, en el sistema de pensiones, la fiscalidad, la energía, la administración, la educación, la unidad de mercado, la transparencia y buen gobierno. Hemos tomado medidas que han modificado las estructuras de nuestro país, dándole sin ninguna duda mayor solidez. Medidas para crecer y para crear empleo, como las que, por cierto, recomendaba el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en su reciente visita a España. Medidas que alaban el Eurogrupo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, cuyo presidente reconoció que España ha impulsado las medidas necesarias que han permitido recuperar la confianza. En 2011, la situación de la agricultura también dejaba mucho que desear. El sector se enfrentaba a unas perspectivas que no eran nada halagüeñas sobre el futuro de la política agrícola común, y la política agrícola común es muy importante para la agricultura española. Desde luego, cuando llegamos al gobierno, la agricultura no estaba de moda. Por no había ni ministerio. Yo creo que la palabra agricultura parecía no gustar. La política agraria, desde luego, no interesaba. Cuando llegamos, todo el mundo daba por buena una pérdida muy importante de fondos europeos para la agricultura. La Comisión, además, había puesto encima de la mesa una reforma de la política agrícola común muy contraria a los intereses de los agricultores y los ganaderos españoles. Nos pusimos manos a la obra, trabajamos y negociamos bien. En un momento de recortes presupuestarios, España consiguió mejorar el presupuesto del periodo anterior y así volvimos de Bruselas a Madrid con 47.000 millones de euros de ayudas para nuestro sector agroalimentario para este periodo 2014-2020. Pero lo que el presidente Mariano Rajoy defendió entonces en la negociación de este presupuesto no era una cifra por abultada, importante, impactante que pueda ser. 47.000 millones de euros son más de 8 billones de las antiguas pesetas. Lo que el presidente defendía era la rentabilidad de 900.000 explotaciones, las rentas de sus titulares y de sus familias. En una parte importante, la economía de más de 7.000 pueblos de España, porque a este gobierno le importa cada persona que vive en estos pueblos, muchos de ellos en Castilla-La Mancha. Sabemos que de media estas ayudas representan el 30% de la renta de muchas familias y tener el 30% de la renta asegurado hasta el año 2020, sin ninguna duda, es una garantía importante para su futuro. Consensuamos la reforma de la PAC con las comunidades autónomas, con las SOPAs, y bueno, pues nuestra fue la negociación de la reforma, siguiendo los objetivos que nos marcamos con comunidades autónomas y con el sector de todos, comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias, el cómo aplicarla en nuestro país. Y yo quiero, de todas las decisiones acordadas, destacar dos. La decisión del Gobierno de emplear todo lo posible, todo resorte contenido en la PAC, para que solo las explotaciones que tienen actividad agraria cobren ayudas de la PAC. Y también la decisión de que el conjunto de agricultores y ganaderos españoles cedan parte de sus rentas, un 8%, para que los jóvenes y los sectores más vulnerables, como el ovino, como el vacuno de leche, como la remolacha, tengan más ayudas. Pero para un gobierno que tiene una enorme vocación agraria, la PAC no era sino algo más de lo mucho a lo que dedicar nuestros esfuerzos. Esfuerzos tanto o más que para negociar y aplicar la PAC que hemos trabajado para mejorar la competitividad del sector, dándole herramientas que le permitan posicionarse mejor en los mercados. Hemos impulsado numerosas medidas en distintos ámbitos. En primer lugar, para ganar dimensión, una de las asignaturas pendientes del sector agroalimentario.
Las economías de escala son necesarias para acometer actuaciones tan importantes como innovar, como internacionalizarse, como profesionalizarse, incluso para mejorar los costes fijos. Por ello, impulsamos la Ley de Fomento de Integración Cooperativas, con la que crear entidades asociativas supraautonómicas. El Programa Nacional de Desarrollo Rural dotará con 257 millones esta política. Hemos desarrollado medidas para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia. El sector nos demandaba mejoras en este ámbito y para ello pusimos en marcha la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Y para que se entienda esta ley hay que saber que en España sucedía, por ejemplo, que se modificaban unilateralmente los contratos, que se incumplían los plazos y los precios pactados y, desde luego, la práctica habitual no era el contrato por escrito. Y esta ley pone fin a esta situación. Hoy los agricultores, los ganaderos, la industria de la alimentación saben que hacen sus entregas con contrato, con precio y con fecha de cobro determinada. Hoy disponemos, además, para que esto sea así, de un organismo de vigilancia y control del cumplimiento de esta ley con capacidad sancionadora, y tenemos mecanismos para dotar de más transparencia a esta cadena alimentaria a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria. También hemos adoptado medidas para fomentar la organización y la vertebración de los distintos sectores, porque queremos sectores bien organizados que sean capaces de defender mejor sus intereses en los mercados, y hemos avanzado mucho en la constitución de organizaciones de productores y de interprofesionales, alguna de especial importancia para Castilla-La Mancha, como es la Interprofesional del Sector del Vino de España. Y tenemos en marcha muchas medidas para fomentar la calidad, que también es un factor importante de competitividad fundamental para un país exportador como España. La última, el proyecto de ley de defensa de la calidad alimentaria que aprobó recientemente el Consejo de Ministros. Hemos apostado también por la innovación como herramienta imprescindible para adaptarse a las exigencias del mercado global, y tenemos ya un programa de innovación e investigación agroalimentaria y forestal para que los resultados de la innovación lleguen a todos los agricultores, ganaderos y a la industria de la alimentación, y, por supuesto, medidas para impulsar la internacionalización. Un sector más competitivo, que es para lo que hemos puesto en marcha todas las medidas anteriores, tiene sin ninguna duda más posibilidades de ganar nuevos mercados. El aumento de la población mundial, el crecimiento también económico de los países emergentes han traído una situación nueva, y esto es un aumento importante de la demanda mundial de alimentos, y nosotros lo que queremos es que estas oportunidades que hay en el mercado internacional sean para nuestros agricultores, para nuestros productores, para nuestra industria, y por eso pusimos enorme empeño en la internacionalización de nuestro sector. Y por eso hoy, en 2014, o el año pasado, que son los datos que ya tenemos, las exportaciones han marcado un nuevo récord, 41.000 millones de euros. Esto es un 23% más que en el año 2011, y además con un saldo positivo en la balanza comercial de 10.000 millones de euros, un incremento de un 333%. O sea, era 3.000, ahora es 10.000 millones de euros la balanza comercial que este sector aporta al conjunto de la economía española para equilibrar sus cuentas, y además estamos seguros de que todavía tenemos un margen muy importante para que el sector alcance mayores cotas de desarrollo comercial. Y yo aquí quisiera poner también en valor la actuación de agricultores, de cooperativas y de la industria. El aumento constante de las exportaciones es, sin ninguna duda, uno de los muchos ejemplos de este éxito colectivo del que yo hablaba al principio. Con estas y con muchas otras actuaciones hemos logrado en 3 años una transformación muy importante para el sector agroalimentario español, y esto al final significa más actividad, más empleo, más rentabilidad y también una mejor conservación de nuestros recursos, más protección para nuestro medio ambiente. España ha llevado a cabo un avance impresionante en materia de política medioambiental. No lo digo yo, lo dicen los expertos que comparan las experiencias del mundo entero para elaborar los informes medioambientales. Esta frase no la digo yo, ni siquiera el no lo digo yo primero, lo decía Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en la presentación del tercer informe sobre el comportamiento medioambiental de España en el Ministerio el pasado 2 de marzo. Para este Gobierno, el medio ambiente es tarea de todos, nos afecta a todos, nos implica a todos, y todos debemos contribuir a su mejora. Por eso, lo que hemos hecho en materia de medio ambiente es trabajar con todos, buscar aliados, involucrar
a ayuntamientos, a municipios, a comunidades autónomas, a ONGs, a fundaciones, a empresas, a industrias, a agricultores, a los pescadores, a los habitantes de los territorios, porque esta política, esta visión sobre la política medioambiental es la que nos ha permitido conciliar la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Es la que nos ha permitido llegar a acuerdos tan importantes en la gestión del agua, como el del Tajo Segura, que beneficia a las 5 comunidades implicadas, o como los que han sido necesarios para aprobar con enorme esfuerzo todos los planes hidrológicos de competencia estatal que deberían haber estado aprobados en el año 2009, que no lo estaban y que en 3 años, pues con enorme esfuerzo se hizo el trabajo que tuvo que haber estado hecho en 8 en materia de planificación hidrológica. Hemos avanzado también en el saneamiento y depuración, es decir, mejorar la calidad del agua, y a través del Plan Crece el Gobierno incluye más de 1.000 millones de euros en actuaciones en estos ámbitos, actuaciones tan importantes como las que se llevarán a cabo en Albacete con las ampliaciones de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ellín, de Almansa y del propio Albacete. La lucha contra el cambio climático ha sido otro de los ámbitos en los cuales en materia de medio ambiente hemos centrado nuestros esfuerzos. Hemos asegurado que España cumpla el protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012, así lo ha reconocido recientemente Naciones Unidas, pero igual que Naciones Unidas nos lo acaba de reconocer, en enero de 2012 recibíamos una carta de la comisaria que nos decía España no va a cumplir, con lo cual, bueno, tantas cosas donde de verdad había que poner orden en este país. Nuestro medio natural, sin ninguna duda, hoy está mejor protegido que al principio de la legislatura, a través de la modificación de la Ley de Costas, a través de programas de seguimiento del medio marino. Se han impulsado estrategias marinas para un buen estado ambiental del mar. También hemos impulsado la conservación de nuestra riqueza marina avanzando en la red Natura del mar. Tenemos ya cerca del 8% de nuestras aguas marinas protegidas. Hemos impulsado una nueva ley de parques nacionales para mejorar la gestión y la protección de estos espacios protegidos. Hemos declarado un nuevo parque nacional de Sierra de Guadarrama y hemos ampliado también el de Tablas de Daimiel y el de Picos de Europa. Recientemente el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para garantizar la seguridad del régimen de protección del territorio. Bueno, en definitiva, tantas cosas que me dejo porque no es cuestión de aburrir a nadie, pero esta historia que he descrito no es la historia de la legislatura, es la historia de lo que llevamos de legislatura. La vigencia del contrato con los ciudadanos es de 4 años y no vamos a parar. Seguimos trabajando, nos queda mucho por hacer y voy a enumerar brevemente algunas de las actuaciones que iremos acometiendo en los próximos meses. Seguiremos impulsando el desarrollo de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y espero que en breve se dé luz verde al Código de Buenas Prácticas Mercantiles. Vamos a desarrollar actuaciones para seguir avanzando en la integración cooperativa y de la industria. Yo aquí quiero destacar que ya tenemos una primera integración cooperativa, Uispain, que agrupa a 5 cooperativas, de manera especial de Castilla-La Mancha. Hay solicitudes para otras 2 nuevas entidades que agruparían el 20% de la producción nacional de leche de oveja. El sector se está integrando y debemos de felicitarnos y además con presencia muy importante de cooperativas de Castilla-La Mancha, porque hay otra también de futuro en el ámbito del aceite de oliva y del vino, también con productores de esta comunidad autónoma. Pondremos en marcha el Programa Nacional de Desarrollo Rural, vamos a culminar la elaboración de la Estrategia Nacional de Regadíos, cerraremos la nueva revisión de los planes hidrológicos de cuenca en el plazo establecido por la Directiva Europea y este mismo año y en breve impulsaremos actuaciones incluidas en estos planes tan importantes como la segunda fase de sustitución de bombeos en la comunidad de regantes La Herrera-Balazote, prevista en el Plan del Júcar y que comenzará a ejecutarse en los próximos meses. Pero vamos, próximos meses es 2 meses, porque yo espero que en el mes de junio se estén ya iniciando las obras. Vamos a colaborar para lograr un acuerdo global vinculante que sustituya al protocolo de Kioto en la próxima cumbre de cambio climático que se celebrará a final de año en París. Y créanme que hago un enorme esfuerzo de síntesis con lo que nos queda por delante, al igual que lo he hecho para contar lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 últimos años. 3 años en los que, sin ninguna duda, seguro,
hemos cometido errores, lo cual pues yo pido comprensión habida cuenta de los cientos de miles de decisiones que se han adoptado en distintos foros y viernes tras viernes en el Consejo de Ministros. Y es comprensible también el cansancio de muchas personas, que en ocasiones se convierte en enfado porque hubo un tiempo, y así ha sido, en que solo se apreciaban los sacrificios, pero hoy vemos los resultados y los resultados son positivos y podemos afirmar que el camino elegido era el correcto. Hoy hay razones, poderosas razones, para volver a confiar, para tener mejores expectativas y mejores ilusiones. Y daré unos datos que echan por tierra la visión tan negativa que muchos insisten en dar en nuestro país. Cuando llegamos al gobierno, España decrecía, nuestra economía se hacía más pequeña un 2%. En 2015 creceremos al 2,9% según las previsiones enviadas por el Ejecutivo a Bruselas. Además, habremos creado 1 millón de empleos entre el año 2014 y 2015, y esto lo haremos al tiempo en que en el año 2015 el déficit será de un 4,2%. Yo quiero recordar que llegó al 11% en el año 2009. Hace 3 años nos financiábamos al 7%. Ahora nos financiamos con intereses negativos. Nos pagan por prestarnos dinero. Esta es la primera vez que sucede en la historia de España. Esto es lo que el mundo cree en nuestro país. Entre 2008 y 2011, 3.400.000 personas perdieron su empleo. La confianza el último año, el número de empleos creados supera ya el 500.000. La confianza en la economía española ha llegado a su nivel más alto en 14 años. Hay más financiación a empresas y familias. Se está recuperando la demanda interna. Las familias gastan más. Los precios, el IPC, están bajando y esto permite a los españoles ganar poder adquisitivo. Aumenta la competitividad de nuestras empresas. Hay mayor inversión en vivienda. Aumentan las ventas de coches. Hemos vivido una crisis mundial que se caracterizaba por la falta de crecimiento, el aumento del desempleo y, como consecuencia, el incremento de la desigualdad. Frente a ello, este gobierno, el gobierno de la presidenta María Dolors de Cospedal, decidimos reaccionar y poner en marcha reformas estructurales. Y hay que decir que muchos otros no han sido capaces de hacerlos, pero yo recuerdo que nuestra historia es la historia de determinación, de esfuerzo, de superación y de convencimiento y creencia en España y en los españoles. El mundo volverá a crecer sin ninguna duda, pero las oportunidades serán para los que hemos tenido la determinación de reaccionar antes, para los que pusimos en marcha estos cambios y, sobre todo, para los que permanezcamos en este camino. A lo largo de la historia de España, en este caso más amplia que estos 3 últimos años, los españoles hemos sido capaces de hacer grandes cosas. La transición, que fue milagro económico del año 96, que se queda hasta pequeño con el de estos años, y hemos sido capaces de hacer grandes cosas en momentos difíciles, cuando el país se une, cuando hay estabilidad y cuando se hace un esfuerzo colectivo. También vemos a lo largo de la historia cómo a los españoles nos cuesta enormemente reconocer nuestro propio mérito y somos tan críticos con nosotros mismos que, para ilustrarlo, a mí me gusta dar un dato tremendamente relevante. Junto con Venezuela y Argentina, somos los españoles los que peor visión tenemos de España. Pero en estos 3 años hemos hecho algo absolutamente meritorio. Hemos pasado de ser los últimos de la clase a ser los primeros de la clase. Cuando este gobierno asistió al primer G20, la pregunta que hacían no era si habría rescate, era cuándo sería ese rescate. En el último G20 en Australia, de lo que se hablaba era de España como caso de éxito. Pero ahora lo que importa es cómo va a seguir escribiéndose nuestra historia. Esta historia de trabajo, esta historia de transformación de España debe continuar y está continuando. Hoy continúa con el mayor incremento de afiliación y mayor reducción del paro, 119.000 personas del mes de abril nunca registrado.
el ritmo de disminución del desempleo vuelve a acelerarse, se sitúa ya en un 7,5% y además aumenta la contratación indefinida en un 7% respecto al periodo del año anterior, en un 21% la contratación indefinida a tiempo concreto. Y qué hablar de los datos de Castilla-La Mancha, que ya los ha dicho la presidenta, y una vez pues Castilla-La Mancha pasa a ser el primero de la clase cuando venía de ser el último de la clase, y ese es el gran mérito. Hay que seguir trabajando para consolidar el cambio producido en España desde 2011. Desde luego, el objetivo de este Gobierno es mejorar nuestras propias previsiones, como así ha sido desde el inicio de la legislatura. Todavía hay muchas personas con enormes dificultades. Yo les aseguro que a lo largo de estos años, cuando hemos tratado de dar lo mejor de nosotros mismos, y no hablo solamente del Gobierno, hablo de todos los altos cargos y hablo de tanta gente que trabaja en la Administración, no se pensaba en grandes cifras macroeconómicas. En lo que se trabajaba y se trabaja por estas personas que todavía atraviesan dificultades. Y por eso, siempre desde la prudencia, pero siempre con el mismo rigor, con el mismo trabajo, con la misma eficacia que nos ha permitido estar hoy donde estamos y evitar a lo que estábamos abocados, seguimos trabajando con el objetivo de crear 2 millones de empleos de aquí al año 2018. Queda mucho por hacer, pero frente a discursos agradables que bajo un halo de seducción esconden sin duda engaño, es la definición de canto de sirena, y ante el riesgo de tirar el trabajo y el esfuerzo colectivo por la borda, seguimos creyendo que España necesita lo mismo que en el año 2011. Solvencia, trabajo, rigor, eficacia y seriedad, pero con una gran diferencia, que el futuro de España ahora empieza creciendo al 3%. Muchas gracias.